Bendigo tu vida en el nombre santo de Jesús, donde quiera que te encuentres, en la situación que estés. Bienvenidos una vez más a Momentos. Esta vez escucharemos momentos de restauración. Nos vamos a guiar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 37 al 50, donde está registrada la historia de José. Empecemos. Según el diccionario de la lengua española, la restauración es vuelta de una cosa al estado o circunstancia en que se encontraba antes. Según las Sagradas Escrituras, no solo es volver al estado o circunstancia inicial, sino que también es restaurar el tiempo que se había creído perdido. Porque en Dios nada se pierde, en Él se invierte. Y como se ha invertido, el Señor devolverá el capital con los intereses al 100 por 1. Damos gracias a Dios por las Sagradas Escrituras, por esta palabra tan hermosa que hoy compartiremos y veremos el poder de Dios reflejado en la vida de José. Y asimismo se va a reflejar en la vida de cada uno de nosotros, en tu vida, tú que me estás escuchando el día de hoy. Restaurar no solo es devolver al estado inicial, sino que en Dios el Señor nos enriquece, devolviéndonos los intereses del tiempo. Esto se ve reflejado en el vigor de la vida, las riquezas espirituales, las riquezas emocionales y las riquezas económicas en Dios. Génesis capítulo 37 al 50. Estos capítulos fueron dedicados a contar la historia de José y su familia. Dice que José era de 17 años cuando Dios le mostró en sueños el propósito. El capítulo 37, el versículo 18, nos muestra el plan del enemigo, un plan de muerte para destruir el propósito. Pero Dios lo cambia por una cisterna vacía. Mientras José llora y está destrozado por ver la intención del corazón de sus hermanos, Dios sigue estando con José. ¿Podrías imaginarte por un momento el dolor de José? Las Sagradas Escrituras nos registra que Dios estaba con José en ese momento de dolor. Quizás a ti, al igual que José, te han traicionado, has sido olvidado, olvidada, has sido rechazado como persona rechazada. Quizás te han vendido. ¿Cuántos hemos sufrido por alguna de estas razones? Quizás en las manos de un hermano, o por un padre, o una madre, un esposo, una esposa, un cónyuge, una amistad. En medio de todas esas circunstancias, déjame decirte que Dios sigue estando contigo. Continuemos mirando la historia, la misericordia de Dios sobre la vida de José. Una vez en Egipto, José fue vendido. Y nuevamente fue vendido, pero esta vez a la casa de Potifar, un hombre muy poderoso, muy rico en Egipto. Y fue a servir a la casa de Potifar, no como un esclavo cualquiera, sino como uno de honor. Porque los esclavos tenían rangos y eran calificados por su apariencia, por sus cualidades, si sabían leer, si sabían escribir, si sabían ejecutar algún instrumento musical, si le faltaban dientes, si eran jóvenes, si eran viejos, si eran guapos. Estas eran las cualidades por las cuales los calificaban. José tuvo una excelente calificación, pero José seguía siendo un esclavo. Y en medio de esa circunstancia, Dios estaba con José.
Yo pienso quizás que a esta altura José estaba medio acostumbrado, pues la posición que tuvo en la casa de Potifar le daba importancia dentro de la casa de Potifar alrededor de sus amigos, pero no era lo que Dios tenía para José. Así que Dios por un momento, pienso yo, lo dejó descansar allí, hasta que en un momento le dijo: es suficiente, José, vamos al siguiente nivel. Te veo aquí muy cómodo, pero no es a lo que te he traído a este lugar. Y un buen mal día, ¡zas!, José fue enviado a la cárcel. Yo pienso que José dijo: no, pues voy de mal en peor. Quizás son las palabras que nosotros a veces lanzamos en medio de las dificultades, pero recordemos que la mirada de Dios va más allá de la nuestra. Cuando usted se sienta triste, vaya a los pies de Cristo. Dígale con sus lágrimas todo lo que no puede decirle con palabras, porque hay momentos en los que no hay palabras, en los que no sabemos qué decir, ya no sabemos qué orar. No nos enojemos con Dios, pues nuestro Padre sigue estando con nosotros, sigue interviniendo en el asunto. Él es compasivo, porque no es ajeno a nuestro dolor. Así que yo te invito a que le pidas, pide su socorro, pide que te hable, pide que te haga sentir que no estás solo. José dentro de la cárcel interpretó 2 sueños y pidió a uno de estos hombres que se acordara de él, que hiciese memoria de él, que no se olvidara, se lo encomendó. Y la palabra de Dios, las sagradas escrituras, nos registran que efectivamente este hombre hizo todo lo contrario. Olvidó a José. Esto significa, mi amado hermano, mi amado amigo, hermana, que el hombre humanamente siempre nos va a fallar. Y muchas veces va a ser sin querer. A nosotros nos toca verter gracia. ¿Qué significa verter gracia? Significa derramar perdón, perdonar, porque recordemos que Dios sigue estando con nosotros. Al igual que José, Dios seguía estando con él. Pasaron 2 años cuando finalmente el faraón tuvo un sueño y lo contó al jefe de los coperos. Y en ese instante, este varón se acordó de José. El capítulo 41, el versículo 14, dice que entonces el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos. José esperó 23 años para haber hecho realidad el propósito de Dios en su vida. Ya conocemos el resto de la historia. Si no lo conoces, yo te invito a que vayas allí, busques una Biblia y te leas estos capítulos que son hermosísimos. Lo más hermoso que podemos encontrar aquí es que Dios restauró a José. Y no solo lo restauró, también le restituyó. Y no solo le restituyó, el Señor también lo reivindicó. Porque cuando Cristo restaura, Él no solo restaura, sino que también te restituye. ¿Y qué es la restitución? Es la devolución de una cosa a quien la tiene antes. Él te da lo que se te ha omitido. Él te devuelve lo que se te ha omitido. No solo te restituye, sino que también te reivindica. Y reivindicar es la reclamación de lo que te pertenece. Él te da lo que por derecho es tuyo y se te ha desconocido. El Señor restituyó a José en el poder de autoridad que tenía en su familia y que el proceder de sus hermanos permitido por Dios le fue desconocido. El Señor restauró. El Señor reivindicó a José, poniéndolo en el lugar donde él debía estar, mediante el propósito por el cual
él fue creado. De tal manera que dice las Sagradas Escrituras que cuando José tuvo hijos, a uno le puso por nombre Efraín, porque Efraín significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El otro le puso el nombre de Manasés, y Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios nuestro Padre te hará olvidar todo el trabajo que has pasado y te fructificará. Eso hará el Señor por ti. El tiempo de muchos ha llegado el día de hoy. En este momento que me escuchas, el Señor Dios Todopoderoso te está sacando apresuradamente de la cárcel, de esa aflicción en la que estás, de ese momento de dolor, de angustia, de ansiedad. Pero es necesario que para que tomes el lugar, te arregles bien, te levantes, tus vestidos sean mudados, te bañes, te perfumes, para que tomes posesión de lo que el Señor te ha dado. Y por fin, después de tanto tiempo, el Señor cumpla su propósito en ti. Recordemos que el cambio de las vestiduras representa un cambio de corazón, pero también un cambio de mente, un cambio de aptitud. Si antes eras orgulloso, ya no lo eres. Si antes eras iracundo, ya no lo eres. Si antes eras egoísta, perezoso y apático, ya no lo eres. Has cambiado para poder gobernar como el Señor te ha dicho que lo vas a hacer. Así que, mi amado, yo bendigo tu vida, mi amada amiga, mi hermana oyente, y en el nombre santo de Jesús bendigo tu vida, deseándote que hoy vivas y te levantes para recibir la restauración que Dios tiene para ti. Muchas gracias por estar allí. Dios te bendiga más. Esto ha sido Momentos de Restauración.